Hola, muy buenas a todos. Yo soy Raúl Ortega y les voy a hablar de las ideas generales de la Escuela de Birmingham. Solo para recordar a los padres fundadores y sus obras más importantes. Richard Hogarth con Los usos de la literatura, Raymond Williams con Cultura y sociedad y La larga revolución, Stuart Hall con La resistencia a través de rituales y Edward Thompson con su libro La formación de la clase trabajadora inglesa. El concepto de hegemonía. Este concepto es tomado de Gramsci, quien dice que la hegemonía será entonces la expresión de ese modo oficial de concebir el mundo, un proceso de construcción cultural compuesto simultáneamente por consensos y resistencias. Se considera hegemónica a la situación de una clase que alcanza una sólida unidad de ideología y de política, que le permite establecer una ascendencia sobre otros grupos y clases sociales. Para Gramsci, el poder se logra a través de la construcción de la hegemonía de un grupo sobre todos los demás. Esta dominación no se logra por la fuerza, sino por la construcción de un ámbito simbólico, un discurso socialmente compartido, con el que los distintos grupos se reconocen. Esta no es una situación estática, sino que los grupos dominantes reconstruyen la hegemonía constantemente para que las demandas de los grupos subordinados aparezcan representadas. La hegemonía está inserta en la cultura, en sus valores, significados y prácticas. El interés de los estudios culturales se centra en ver cómo opera la hegemonía en las distintas prácticas culturales y cómo puede ser resistida para crear nuevos significados no dominados por los intereses de las clases dominantes. Bueno, las diferencias con la teoría marxista. En la teoría crítica, los medios tienen una capacidad ilimitada de manipular ideológicamente a la audiencia. En los estudios culturales, en cambio, la capacidad de los medios de comunicación ya no es ilimitada. En el marxismo, la audiencia es considerada una masa y el receptor es pasivo. En los estudios culturales, las audiencias son particulares, pertenecen a grupos diversos, subculturas, enmarcados por diferencias culturales. El receptor juega un papel activo, acepta, negocia o rechaza el mensaje. El concepto de cultura es el conjunto de producciones, materiales y no materiales, símbolos, significados, normas, códigos, creencias y valores que caracterizan a un grupo social o una sociedad. No podemos dar una definición acabada, fija y categórica de la cultura de una época determinada, sino que debemos considerar las relaciones de oposición, rechazo, incorporación o diálogo con otros movimientos y tendencias contemporáneas. Raymond Williams, uno de los padres fundadores de los estudios culturales, retoma del marxismo la idea de que la cultura y la producción están inextricablemente vinculadas y que la educación y el acceso a ciertos bienes culturales están restringidos a una clase dominante. Pero se opone a la noción de que el cambio cultural puede encauzarse y prescribirse, ya que la cultura, en tanto conjunto de significados compartidos colectivamente, se produce al interior de una comunidad cambiante y en respuesta de una experiencia de vida. El análisis de una cultura. Para realizar un análisis profundo sobre cualquier cultura y entenderla en su complejidad, hay que observar las tradiciones e instituciones. Aquí yo pongo como ejemplo eh, un baile mexicano, instituciones como la universidad o la iglesia, pero también hay que estudiar y observar las formaciones, que son los movimientos y las tendencias surgidos en la vida intelectual o artística que tienen una influencia significativa o decisiva sobre el desarrollo activo de una cultura. El análisis de una cultura. Los elementos variables. Hay tres elementos variables:
El primero es lo dominante. Un proceso cultural es considerado como un sistema que funciona bajo ciertos rasgos dominantes. La cultura dominante está integrada a los mecanismos sociales hegemónicos que operan bajo las culturas subalternas. Aquí yo pongo a los Beatles, a Michael Jackson y a Mozart como culturas dominantes que han permanecido por décadas en la sociedad. Lo residual son aquellos elementos que se gestaron en el pasado, que forman parte del legado cultural de nuestros ancestros y que se retoman para favorecer la estructura de lo actual, de lo dominante, aunque también puede ser alternativo o de oposición a lo hegemónico. Lo residual es diferente a lo arcaico. Lo arcaico es lo que ya está muerto, el pasado enterrado, por ejemplo, los objetos de un museo. El análisis de una cultura. Seguimos con lo emergente. Trata de los nuevos significados, valores, prácticas y tipos de relaciones que se crean continuamente. Los elementos emergentes son difíciles de distinguir de lo alternativo o de lo de oposición. Solo en el futuro se sabrá si efectivamente aportó a la construcción de una hegemonía alternativa o fue absorbido por la hegemonía contemporánea. Aquí como ejemplo yo pongo a la música trap, a un baile urbano, en específico el popping, y el libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, como manifestaciones emergentes de nuestra época, que solo en el futuro se sabrá si permanecerán. Los elementos de la comunicación. El emisor hace la codificación, que es un mensaje en forma de código que recibe el receptor, que se encarga de decodificarlo. Stuart Hall, en Codificación y Decodificación en el discurso televisivo, sostiene que hay tres modos de leer los discursos de los medios de comunicación. Primero está la lectura preferente. El mensaje se decodifica exactamente en los mismos términos en los que ha sido codificado. Es decir, el receptor acepta la ideología contenida en el mensaje y la incorpora a su realidad social. En segundo lugar está la lectura negociada. Reconoce la legitimidad de las definiciones hegemónicas para fijar los grandes significados, mientras que, en un nivel más restringido, situacional, crea sus propias reglas, opera con excepciones a la regla. Por último, la lectura oposicional. El receptor, comprendiendo la lectura preferida que el texto propone, contextualiza el discurso en un marco de referencia alternativo, es decir, se niega a adaptarse a él por estar en desacuerdo con el mismo. Ahora bien, el papel de la cultura popular. La cultura popular nace de expresiones que no están planeadas de distintos sectores sociales. Con esto me refiero a bailes, cómics, música, graffiti. En especial, la cultura popular que yo consumo en música sería el rap y la que practico es el baile urbano electrodance. Bueno, toda una gama de distintos elementos que le dan sentido a la gente y no necesariamente viene de arriba hacia abajo, es decir, con imposiciones jerárquicas, sino que es algo que nace espontáneamente en los distintos grupos sociales. Gracias.